presentar a Alfredo Piñeiro Márquez, que es licenciado en Historia en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, donde también ha impartido docencia. Ha sido consultor de varias entidades oficiales portuguesas y extranjeras, como la Comisión de Portugal para la Exposición Universal de Sevilla del 92, la Comisión Nacional de las Conmemoraciones de los Descubrimientos Portugueses del 87 al 94 y algunas otras. Es director del Centro de Estudios de Mar, desde donde nos habla. Tiene un lugar privilegiado allí para trabajar desde 1995. Y entre sus intereses científicos pues se encuentra la investigación en la expansión ultramarina portuguesa, las técnicas y las prácticas científicas de los descubrimientos geográficos, la historia de la cartografía, los orígenes de los descubrimientos geográficos, y tiene numerosas publicaciones. Aunque él diga que no se le ha reconocido, y no le quito la razón, muchos amigos y compañeros sí que las utilizamos para nuestros trabajos. Y hoy nos va a hablar del castellano Diego Ortiz de Villegas, cosmógrafo de los descubrimientos portugueses y obispo de Viseu, en Portugal. Cuando quiera. Gracias, Montse. Es siempre para mí un placer grande participar en estos congresos de Valladolid, de la Escuela de Valladolid, de mis queridos amigos Montse y Jesús Varela. Yo nunca me he olvidado, lo hago desde hace muchos años, yo nunca me olvido que desde cuando hacía mucho tiempo yo era un autor oficial y oficioso, aunque muy joven, y después me transformé en un autor maldito, censurado, silenciado y ninguneado, como si no existiera. Mis amigos de esta escuela de Valladolid siempre seguirán invitándome a sus congresos. Esa es una actitud que me pareció siempre muy digna, muy castellana y que yo debo agradecer. Hoy, ahora, este año, voy a hablar en este castellano mío, pobre, es muy malo y ahora está cada vez peor porque no tengo oportunidad de practicarlo mucho. Antes de más, me gustaría felicitar la Escuela de Valladolid por esta celebración de los 500 años de la muerte de Juan Rodríguez de Fonseca en este año 2024. Fonseca es muy importante. En mi opinión, es mucho mayor, mucho más importante que Cristóbal Colón, porque fue el verdadero responsable de la organización y de la coordinación de las empresas ultramarinas y de las navegaciones castellanas en ese tiempo. Y debo felicitar también, la historiografía española ha hecho una contribución muy importante en estos últimos 20 años al estudiarlo y al traerlo al conocimiento del futuro, con contributos de nuestra cara colega y amiga Adelaida Sagarra Gamazo, de vosotros, de la Escuela de Valladolid, de Jesús Varela y de Montse León. Me parece que eso es un momento importante y por eso me pareció también que en un congreso como este, cuando se trate de Fonseca, Juan Rodríguez de Fonseca, el obispo castellano, que era de origen portuguesa, de orígenes familiares portuguesas, me pareció adecuado participar con esta ponencia mía sobre una figura muy, muy interesante, absolutamente coetánea, de tiempos muy parecidos de sus vidas y de sus muertes. Esta figura de Diego Ortiz de Villegas, que es un castellano que después se hizo portugués, vino para Portugal con los portugueses después de la campaña de Toro, y en Portugal fue obispo de varios espacios ultramarinos portugueses, de Tánger, de Ceuta, y después también de Viseu, en la metrópole portuguesa. Y estos hombres tienen carreras muy paralelas, muy parecidas, y son ambos muy importantes. La figura de Juan Rodríguez de Fonseca ahora está siendo estudiada desde hace 20 años por vosotros.
La figura de Diego Ortiz de Villegas es una figura invulgarísima, interesantísima, se puede decir mismo fascinante, pero que hasta hoy siempre ha sido muy olvidado y mismo deliberadamente silenciado y hecho a desaparecer. Eso se comprende por razones, en el caso de España, porque fue un castellano que vino a Portugal con los portugueses después de las guerras civiles castellanas y de Toro, y por eso no fue muy estudiado por los historiadores españoles. Pero en Portugal también su olvido y su maldición, podemos decir así, es algo incomprensible debido a su importancia, que debería ser reconocida y no lo ha sido suficientemente hasta hoy. Y ahora yo voy a tratar de que lo sea para el futuro. ¿Por qué? Porque ese hombre en Portugal fue muy importante, porque de hecho fue el verdadero responsable del contributo teórico de astronomía para la creación de la astronomía náutica portuguesa en el siglo XV, que fue revolucionaria, que lo cambió todo en la navegación astronómica y en la cartografía después también. Ese hombre, un castellano que vino a Portugal, fue absolutamente decisivo en eso. Esto hasta ahora no ha sido reconocido. Eh, la razón es muy sencilla, porque todo en Portugal que tiene que ver con la figura de Infante Dom Pedro, el antiguo regente de la corona portuguesa, asesinado en 1449, y con su nieto heredero de sangre en el verdadero sentido de la palabra, el rey Juan II, el gran rey de la historia de Portugal, el que trató con los reyes católicos, que negoció la paz y el Tratado de Tordesillas con mucho respeto mutuo. El rey Juan II siempre, tal como su abuelo asesinado, están siendo siempre silenciados en Portugal. Claro que silenciar una figura como Juan II es muy difícil. Es la mayor figura de la historia portuguesa y seguramente el mayor gobernante y rey portugués. Pero siempre se tenta en Portugal, porque siempre se tenta en Portugal mantener esos mitos y esas mentiras políticas de Infanta Don Enrique, el dicho navegador que nunca navegó. Eso se hizo desde el primer momento cuando Infante Don Pedro, su hermano mayor, fue asesinado por la nobleza feudal y después se mantuvo siempre a lo largo de los siglos en la historia portuguesa. El doctor Salazar en el régimen no democrático portugués en el siglo XX lo mantuvo. Y la influencia inglesa y la subserviencia portuguesa frente a los ingleses contribuyó a eso también, con esa idea de que los portugueses en su época de los descubrimientos fueron comandados por un príncipe medio inglés, como era don Enrique, y don Pedro era también mucho más influencia inglesa. La ignorancia y la mitificación y las mentiras políticas crearon esa situación. Lo que pasa es que don Juan II es, de hecho, el verdadero responsable de todas esas avances portugueses y la náutica astronómica, la creación de la náutica astronómica, con un contributo teórico de astronomía, pero también con un contributo práctico de navegación, es uno de esos avances decisivos del tiempo de Juan II. Hay una otra decisiva agravante para que se quiera olvidar y silenciar la importancia de Diego Ortiz de Villegas. Es que este hombre venía de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, a donde fue lente sustituto y después lente catedrático de astronomía. Aquí en Portugal siempre se quiere después mantener la idea totalmente errada e imposible, verdaderamente ridícula, de que la Universidad Portuguesa tuvo que ver con ese desarrollo de la astronomía náutica para los descubrimientos. Mi maestro, Luis Albuquerque, ya ha mostrado hace muchos años que eso no es verdad. La Universidad Portuguesa, que entonces estaba en Lisboa, solo después vino para Coimbra en 1537, la Universidad Portuguesa, y que siempre fue muy mediocre,
y muy insignificante. De hecho, no tuve nada que ver con los desarrollos científicos para las navegaciones y los descubrimientos. Por otro lado, lo que verdaderamente pasó fue que fue este hombre, un hombre que vino de Salamanca con los portugueses después de la campaña de Toro, que fue responsable por esos avances. Por eso, siempre se quiere también silenciar su contributo para mantener esas ideas que no son, de hecho, aceptables de que la Universidad Portuguesa tuvo que ver con los descubrimientos. Me parece que estoy compartiendo la pantalla, estáis viendo las imágenes que estoy proyectando, ¿no? Debo decir que esta investigación sobre Diego Ortiz de Villegas, cosmógrafo castellano al servicio de los portugueses y después obispo de Viseu en Portugal, es una parte de una investigación mayor mía que ha estado publicada en el año 2021 cuando yo pude descubrir, identificar el rostro del rey más célebre, más rico de la historia de Portugal, el rey Manuel I. En una situación muy curiosa porque nadie se había dado cuenta que la imagen y el rostro de ese rey más célebre de la historia portuguesa estaba presente en una pintura, en un painel del Museo Nacional Grão Vasco en Viseu. Y ese painel era uno de los más célebres, quizá el más célebre painel de pintura portuguesa del siglo XVI. Pero era célebre porque tenía una imagen de un indio, la primera imagen de un indio del Nuevo Mundo, de Brasil, la primera imagen en la arte, en la iconografía europea y portuguesa, por supuesto. Pero además de ese indio que hacía el painel célebre, estaba también ese tan famoso rey Manuel I. Y yo presenté eso en este memorando mío al Estado portugués, al Ministerio de la Cultura, y también en este libro que fue publicado en el año 2021. Y también en una conferencia impartida en el Museo Nacional Grão Vasco en Viseu. No voy a perder tiempo diciéndoos aquí por qué esa identificación quedó hecha. Nadie lo duda, nadie lo he dudado. Tengo muchas dudas que cualquier autor venga a dudar eso en el futuro. Una de las razones tiene que ver con esto, con estas caracterizaciones que aquí se ven, esta buena cobertura de cabeza con esta joya inconfundible. Esto eran iluminuras que eran seguras, las pocas que eran seguras hasta entonces de Don Manuel. Es una de las razones por que esto se ha podido. Ese painel en Viseu es Tesoro Nacional, es una de las obras más importantes de la arte portuguesa. Aquí está su descripción hasta el momento en que yo pude hacer esa identificación en esa conferencia mía en Viseu en el día 13 de diciembre de 2021, cuando se celebraron los 500 años de la muerte de Don Manuel. Ese painel, aquí lo podemos ver, es una adoración de los magos. Ahí están los Reyes Magos, la Virgen, Jesús, el niño y esta figura que está aquí en rodillas. Hasta entonces este panel era identificado como siendo los tres Reyes Magos, este joven con su cobertura de cabeza y esta joya, este indio que se decía que sería el Rey Mago Negro Baltasar, y el tercer Rey Mago, este hombre en rodillas, a los pies de la Virgen. Y se decía que ese otro podría ser San José, que estaba recibiendo la ofrenda que le pasaba a la Virgen, que la había ya recibido. Pero de hecho eso no puede ser, además porque San José está representado 3 o 4 veces más en los otros paneles de este retablo y es un hombre diferente.
De hecho, este hombre que aquí está es el tercer rey mago, el rey negro, Baltasar. Lo que quiere decir que los tres reyes magos son estos y este que está en rodillas en la posición tradicional del ofertante de la obra a la figura sagrada. Este es otro, no es un rey mago. Ya veremos, ya vimos, porque yo lo mostré en 2021. Estas figuras, este es el indio que había hecho muy famoso este panel. Y este es el joven que con su cobertura de cabeza y con su joya y con su característico corte del pelo y el acorde de los ojos y otras características, ese es el rey Manuel I que está aquí representado. Lo que nos interesa es esta figura, este hombre que está en rodillas a los pies de la Virgen, que en mi opinión es Diego Ortiz de Villegas, obispo de Viseu en esta época, y por eso responsable de la obra, y que es el mismo hombre que en este tiempo era obispo de Viseu, hecho por Manuel I, pero que antes, en el reinado anterior, había sido el cosmógrafo de los descubrimientos al servicio del gran rey Juan II. Un paréntesis solo para decir que yo reincidí. 2 años después, yo he descubierto, he identificado un otro retrato del rey Manuel, que también estaba al frente de los ojos de toda la gente, pero nadie lo había visto. Esto tuve mucha difusión, esta es una de las noticias aquí en Portugal sobre esto. Ese segundo retrato del rey Manuel es también muy sensacional, muy impresionante, además porque es un simple grafito en la pared del monasterio de Batalla, pero un grafito de calidad pictórica y artística muy grande. Pero además de estas imágenes del rey, mi identificación incluyó también este hombre que aquí vemos. Bueno, en primer lugar, este hombre no podría ser un rey, como se decía. Este hombre es un obispo. Esto se puede probar, sin dudas, por este pequeño pormenor que aquí vemos, que es estas sandalias y estos son cuestiones de indumentaria, de vestimenta eclesiástica. Yo no soy seguramente un especialista de vestimentas eclesiásticas, pero he podido investigar sobre eso. Esto son lo que se llama, aquí se ve mayor, son lo que se llaman sandalias de pontifical. Son las sandalias típicas de los obispos en las ceremonias más importantes. Estos son cáligas, que son una especie de polainas que se utilizan juntamente con esas sandalias rojas, como se ve aquí. Estos son otros ejemplos de sandalias de pontifical y de cáligas. Esto quiere decir que este hombre, de hecho, es un obispo. ¿Y qué obispo es? Solo podría ser el obispo anterior, Fernando Rodríguez de Miranda, o el obispo siguiente, que es Diego Ortiz de Villegas. No hay dudas que es Diego Ortiz de Villegas, el castellano que había sido cosmógrafo con Juan II y después Manuel lo hizo obispo de Viseu. ¿Por qué? Porque él tiene en sus características, en su indumentaria, lo que lo puede mostrar. Tiene la estrella aquí, pescuezo, y tiene las rosas aquí en el de Brum, no sé cómo se dice en castellano, en esta decoración de su vestimenta. La estrella y las rosas son las armas simbólicas de su familia, de su blasón. Aquí las podemos ver en algunas imágenes en la cobertura de la sede, la Catedral de Viseu. Este hombre quedó siempre muy olvidado por las razones que he dicho ya. Y por eso lo que existe publicado sobre él son muy pocas cosas y de autores locales que no tuvieron mucha difusión en España y en Portugal.
En Portugal, lo que verdaderamente existe es esta obra de un autor del local de Viseu, Alejandro de Lucena y Val, que en España, en Extremadura, esta obra de Manuel Leiguarda, que se llama El Casadilla, un extremeño en la corte portuguesa. Es también una edición de autor. Esta figura no tuve la debida consideración hasta ahora. Eso va a tener que cambiar para el futuro. Y en este momento, en el año 2021, y desde entonces hasta ahora, se ha podido descubrir también su rostro. La pintura es muy interesante por muchas otras razones. Como si la vemos aquí entera, vemos que el niño Jesús tiene en sus manos una moneda de oro. Los portugueses dominaban el oro con el oro de la mina desde el tiempo de Afonso V, de Juan II y también en el tiempo de Manuel. Esto quiere decir que este hombre que está en rodillas frente al niño Jesús le está ofreciendo el oro y el niño tiene el oro en la mano. Es verdad, porque fue las navegaciones portuguesas y su contributo teórico de la astronomía. Él practicaba astronomía y no era crítico de la astrología judiciaria. Entonces era un hombre de ciencia. Su contributo, articulado con el contributo práctico de los navegadores portugueses, navegadores como Diego Cao, como Bartolomeu Dias, como Juan Afonso de Aveiro, los navegadores de Juan II, y algunos de ellos de origen nórdico de Portugal y gallego, en mi opinión. Ese contributo práctico, articulado con este contributo teórico que fue traído por Diego Ortiz, es verdaderamente lo que explica los descubrimientos portugueses. La navegación en el Golfo de Guinea. Esto es demasiado importante para continuar siendo silenciado, como siempre lo tiene sido en Portugal. Hay un otro pormenor en esta pintura que es intrigante. No podemos tener certeza sobre eso, pero yo puedo poner esa hipótesis. Esta pintura se hace en tiempo del rey Manuel, y por mérito del rey Manuel, que mantiene este hombre como obispo con valimiento y con consideración, pero este hombre había sido, conocía muy bien el fallecido rey Juan II, y Manuel también, porque vivían en la sombra de ese grande rey portugués. Y hay un pormenor aquí, intrigante. En este painel vemos aquí esta cobertura de cabeza que está junto al niño y que tiene también una corona. Esto podría decir es una corona de rey y por eso se podría poner la hipótesis de que este hombre en rodillas fuera un rey. Pero como vimos ya, él no fue un rey. Él es un obispo porque tiene sus sandalias de pontifical, episcopales y sus caleas. Y concretamente el obispo Ortiz de Villegas porque tiene estas decoraciones de rosas y la estrella. Él fue el responsable de la bóveda de la Catedral de Viseu, que la construyó él, que está llena de estrellas, sus armas, con sus símbolos. La hipótesis que se puede poner es que esta cobertura de cabeza, que está aquí también de rey, que esté aquí como un homenaje al fallecido rey Juan II. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de cobertura de cabeza
que se conoce de las imágenes más seguras, la imagen más segura del rey Juan II, que es esta, que está aquí, que está en Viena de Austria. Entonces, ¿será que Diego Ortiz ha incluido aquí un homenaje a ese rey Juan II que sirvió en el pasado? Esa es una hipótesis que se puede poner. Pero Manuel lo mantuvo, como mantuvo muchos otros colaboradores de Juan II. Esto es la nominación como obispo de Viseu. Este hombre fue también responsable por otras cosas, obras culturales y religiosas. Un catecismo pequeño, quizás un catecismo grande, pero ese se perdió. Una obra sobre la historia de la pasión de Jesús. Un ceremonial de misa y sobre todo esto que está aquí, que es delicioso y es muy importante, que es una cartinha para ensinar a leer, una pequeña carta para enseñar a leer. Esta obra, aquí son algunas páginas de ella. Esta obra es de una importancia enorme porque fue utilizada en ese tiempo y después hay impresiones posteriores para enseñar a leer la lengua portuguesa. No solamente en Portugal, pero también en los espacios ultramarinos portugueses, a donde los portugueses estaban haciendo fixación, proselitismo y misionación. Eso quiere decir que la lengua portuguesa se estaba... esto quiere decir que este hombre castellano, hispanófono de origen, fue uno de los principales responsables de la expansión de la lengua portuguesa en el mundo. Repito que no se le ha dado hasta el momento la importancia que merece. Recientemente apareció un dado nuevo y que es muy interesante. Estos son imágenes de una noticia publicada en 2020, aquí en un periódico semanario portugués. Imágenes de un libro de horas, un pequeño, muy pequeño libro de horas que se ha descubierto, que no se conocía, iluminado y que incluye un calendario astronómico y está explícitamente indicado como siendo hecho por el licenciado Calzadilla, Diego Ortiz de Villegas. El licenciado Calzadilla, originario de Calzadilla de Barros, cerca de Badajoz. Catedrático de astronomía en Salamanca y después capelán de la llamada la excelente señora así llamada, que los castellanos llaman la Briolanja, que fue esa que pudiera haber sido reina de Castilla y no lo fue, porque Isabel, casada con el heredero de la corona de Aragón, lo fue. En esa guerra civil castellana, los portugueses han intervenido apoyando una de las facciones castellanas, pero después de la campaña de Toro y de la batalla de Toro, los portugueses ganaron la batalla porque Fernando se huyó, pero perdieron, claro, la campaña porque no pudieran llegar a la corona de Castilla, que al contrario se unificó con Aragón. Este hombre de la Universidad de Salamanca, Diego Ortiz, que fue capelán de esa princesa que no llegó a ser reina, se vino con ella a Portugal y con los portugueses y al servicio de los portugueses tuvo esa enorme importancia en las navegaciones portuguesas. Aquí se ve un libro de horas, pero un libro de horas que probablemente, eso está dicho explícitamente, fue hecho para el rey Juan II de Portugal, el mayor rey de Portugal. Y tiene dados astronómicos, repito. Entonces, este hombre que aquí vemos la imagen en su rostro, es un hombre muy importante, es un hombre que en Portugal no ha sido reconocido hasta ahora. La razón tiene que ver con eso que he dicho ya, porque los cosmógrafos de Juan II, los que estuvieron en el origen
de la astronomía náutica portuguesa y europea del siglo XV, fueron sobre todo tres hombres. El doctor Rodrigo de Lucena, este hombre Diego Ortiz de Villegas y un judío llamado José Vicino. Y después Abraham Zacuto, que vino de Salamanca. Pero ¿por qué vino de Salamanca? Es claro que Diego Ortiz de Villegas, originario de Pasadilla de los Barros, catedrático de astronomía en la Universidad de Salamanca, es la origen de este contributo teórico para la astronomía náutica. Y por eso después Zacuto, Abraham Zacuto, viendo de las persecuciones, de la expulsión hecha por los reyes católicos, vino a Portugal también. Este hombre es mucho importante y yo me doy cuenta que estoy terminando el tiempo que tenía y aún no dice mucho sobre esa importancia. Voy a decirlo lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque en Portugal, en esas funciones de responsable de cosmografía, una otra cosa, el jefe de los cosmógrafos, Rodrigo de Lucena, nada más, nada menos que el antiguo físico médico y por eso también cosmógrafo, que el microcosmos y el macrocosmos se entiende así en el siglo XV, fue el antiguo físico médico de Infante Don Pedro, asesinado, duque de Coimbra. Y después también fue el físico de su nieto, Juan II, el rey Juan II. Ese era el jefe de los cosmógrafos portugueses. Pero seguramente que Diego Ortiz tuvo una enorme importancia. Eso lo podemos ver por dos situaciones concretas. Una, porque seguramente él fue el responsable de una apreciación y un análisis del proyecto de Colón que pudiera haber sido presentado en Portugal a Juan II. Sí lo fue, porque yo soy el historiador, me parece que soy el único, que tengo muchas dudas, siempre he tenido y las mantengo, de que Colón hubiera siquiera presentado algún proyecto en Portugal a Juan II. En mi opinión, no hay ninguna prueba aceptable de eso. Hay en España, en las fuentes colombinas de Colón, Gomara y todo eso, y hay ese documento en el Archivo General de Simancas que supuestamente es una carta de Juan II personal a Colón, invitándolo a volver a Portugal y tratándolo como mi especial amigo. Pero yo no creo en que eso pueda ser una realidad. Falsificar una carta como esa en ese tiempo es muy fácil. Cuanto en los aspectos materiales, porque es de la misma época. En los aspectos del contenido es imposible. El rey Juan II no iba a tratar como mi especial, no trataba a nadie como mi especial amigo, mucho menos un genovés huido de Portugal. Eh, Colón, para mí, mi explicación. Yo he tratado de Colón hacía muchos años en libros míos, pero sobre todo enfrentando y denunciando esas tonterías de las teorías fantasiosas del Colón portugués, agente secreto para engañar a los españoles, de todo eso. Todo eso es una tontería. Yo y mi maestro, Luis de Albuquerque, lo enfrentamos y por eso quedo impresionado cuando veo que 20 años después eso se sigue repitiendo en Portugal y es aceptado por círculos universitarios y políticos que son significativos y que deberían tener la capacidad de distinguir y comprender que eso no es nada, tira toda la credibilidad a la historiografía portuguesa. Pero además de esas cuestiones sobre el origen y la identidad de Colón, yo traté también de las precedentes de los viajes portugueses para Occidente, del proyecto occidental portugués, antes y después del viaje de Colón de 92. Y eso está publicado en un artículo mío en el Congreso del año 1992 de la Real Academia de la Historia en Madrid, sobre los viajes portugueses y antecedentes de Colón. En esos contributos míos, yo he sobre todo apuntado una cosa,
que nadie se había dado cuenta. Después de eso, en ese tiempo aún no lo hice, pero después, en los años siguientes, en mi libro La maldición de la memoria del infante Don Pedro y los orígenes de los descubrimientos portugueses, yo apunté una cosa que es, en mi opinión, decisiva. Es así como una bomba reloj que dejé para la historiografía, que es el hecho de que el proyecto de Colón, como toda la gente sabe, el mismo en España se dijo, es la misma cosa que ese proyecto de ese astrónomo florentino, Paolo dal Pozzo Toscanelli, que había sido propuesto para Portugal. Y Colón se apropió de él y después lo fue a proponer a los reyes católicos y lo hizo en España. Pero lo que nadie se ha dado cuenta es que en ese proyecto de Paolo dal Pozzo Toscanelli en 1474 es la misma cosa que el proyecto de Fernão Teles de Menezes, un portugués, un caballero portugués, que es un hijo de Aires Gomes da Silva, lo más significativo colaborador del antiguo regente de la corona portuguesa asesinado, infante Don Pedro. Y además, Paolo dal Pozzo Toscanelli, ahí en Florencia, fue también el médico, el físico de un hijo de infante Don Pedro, cuando estuve en Italia, Don Jaime. Entonces, en mi opinión, esto que quiere decir es que el proyecto de navegación occidental, que es el proyecto de Toscanelli, propuesto a los portugueses, y es el proyecto que Fernão Teles de Menezes en 1474, en el año en que el príncipe Juan empieza tomando cuenta de las navegaciones, aún antes de ser rey, es lo mismo. Este es el proyecto que Colombo después fue a España a proponer. En mi opinión, no hay ninguna prueba creíble, y esa carta en el archivo de Simancas no lo es, no hay ninguna prueba de que Colón haya de facto, de hecho, ha presentado un plano al rey portugués. Puede ser simplemente que en España, en Castilla, para convencer a los reyes católicos a apoyar su proyecto, ha exagerado. Un italiano exagerando su valimiento junto de la corona portuguesa para convencer a los castellanos en el ámbito de la rivalidad castellana y portuguesa. Colón era, muy sencillamente, eso ahora ya lo podemos comprender, era un hombre próximo de la casa de Braganza, por su casamiento con una mujer de la familia Perestrelo. Era un hombre que era próximo de los Braganza y de los Noronha. Esas mujeres de la familia Perestrelo en la generación anterior habían sido amantes de ese arzobispo criminoso de Lisboa llamado Don Pedro de Noronha. Colón es un hombre que está en esos círculos de la Casa de Braganza, de los enemigos de Juan II, y que después se va para Castilla, para Andalucía y para a los reyes católicos, después que Juan II destruye las conspiraciones y aprisiona y ejecuta y mata los duques conspiradores en Portugal. Colón ahí se va a Castilla. Esa es la mía explicación. Tengo que terminar. Tendría mucho más que decir porque estas cosas son verdaderamente complicadas. Pero lo que pasa es que después hay una otra cosa en que no tenemos ninguna duda que Diego Ortiz de Villegas está presente y es decisivo, que es el envío del viaje de los espiones portugueses Pedro de Covilhã y Afonso de Paiva, que Juan II envió en 1487 al Oriente para lo reconocer todo y para confluir con las informaciones que tenían los portugueses de la navegación en el Atlántico Sur, con Diego Cao y con Bartolomeu Díaz. Y esto lo sabemos por una razón increíble. Este es un caso de los más increíbles de la historia. Lo que pasó fue que décadas después, cuando los portugueses estaban ya en el Oriente y en Etiopía, un día ahí encontraron en Etiopía un etíope muy raro que les dijo: yo soy portugués, me llamo
Pero de Covilhã y he sido enviado aquí desde hacía décadas por el rey Juan II y por el licenciado Calzadilla, Diego Ortiz de Villegas, para reconocer el Oriente. Pero envié algunas informaciones por otra vía y después me quedé aquí, no me dejaron salir y me transformé en un etíope. Estoy aquí como un etíope con muchas mujeres, pero soy portugués y me llamo Pedro de Covilhã. Esta historia es increíble y es verdadera. Yo soy el autor que ha afirmado en la historiografía portuguesa que en ese momento en que en 1487 Pedro de Covilhã y Afonso de Paiva, los espiones, fueron enviados para Oriente, el rey y el licenciado Calzadilla les dieron lo que se llama una carta de marear tirada de Mapa Mundi. Este Mapa Mundi, en mi opinión, es el Mapa Mundi de Framado, cuyo original estaba entonces en Portugal, en Lisboa, en el Palacio Real, en el Castillo de Lisboa. Eu identifiquei el Mapa Mundi de Framado como el verdadero mapa del tesoro del plan de la India portuguesa de Juan II, porque además también, en mi opinión, y yo lo afirmé, es el mapa mundo de Framado, tan grande, tan característico, dorado y azul, lo que fue visto por el viajante alemán Hieronymus Munzer, Jerónimo Monetario, cuando estuve en 1494 en Portugal. Eso es una tesis mía y ahora la gente la está diciendo y algunos están silenciando que es mía. Eso es plagio. Pero para terminar, lo que pasa es que este hombre estuvo en todo lo que es importante. Claro, estuve en 1494 en la negociación del Tratado de Tordesillas por la parte portuguesa. Después de 1495 y de la muerte de Juan II, Manuel lo mantuvo. Tenía indicaciones de Juan II para eso. Lo mantuvo. Estuve con Manuel en 1498, cuando Manuel y su mujer, hija de los Reyes Católicos, fueron a hacer un periplo en Castilla y en Aragón. Voy a intentar. Fueron a hacer un periplo para ser jurados como herederos de la corona de Castilla en Toledo y de Aragón en Zaragoza. Después estuve en la trasladación del cuerpo de Juan II en 1499 y después estuvo en el regreso de los Gamas, cuando ese hombre llamado Vasco de Gama volvió en 1499 de la verdadera India que los portugueses habían contactado. Otra teoría mía que es también muy maldita y muy silenciada es porque yo no creo en esa historia. Me parece que ese viaje es un viaje de la Orden de Santiago de la Espada portuguesa. Es un viaje de los Gamas, Paulo da Gama, que se murió en el regreso, y su hermano, que no sería el comandante, Vasco da Gama, que al fin quedó con la gloria. Y además, yo también ya lo he publicado ya desde hace muchos años en varias obras. Me parece que ese regreso con éxito de la India verdadera, que significó que los portugueses ganaran la corrida para la India verdadera, fue la razón de la ruina y de la desgracia de Cristóbal Colón. Eso está publicado en un libro mío de la Imprenta Nacional Portuguesa en 1991-92 y también en un artículo mío en las datas del Congreso Hispano-Portugués de la Universidad de Salamanca en 1992 y también en un artículo mío que concluye un volumen en la Universidad de Wisconsin en Madison, en Estados Unidos. Por eso es un poco extraño que una autora española llamada Consuelo Varela haya publicado después un libro suyo sobre estas cuestiones de las razones de la ruina y de la desgracia de Colón. Se olvide que existen todas estas obras mías sobre esa cuestión de las verdaderas razones por qué Colón cayó en desgracia y regresó a España en cadenas.
Y después, Diogo Ortiz de Villegas, estuve también en la partida triunfal y ostentatoria de la gran escuadra para la India verdadera, en que los portugueses habían ganado esa corrida. Ese viaje comandada por un comandante portugués llamado Pedro Álvares de Gouveia, que después ficou conocido como Pedro Álvares Cabral. En la primavera de 1500. Algunos meses antes, los castellanos habían descubierto Brasil, como dice mi querido amigo Jesús Varela, pero en la costa norte. En la costa oriental, que es de donde después Brasil se hizo, los portugueses lo contactaron con ese viaje de Pedro Álvares de Gouveia Cabral. En 1505, Diego Ortiz estuve también en una recepción también triunfal y también ostentatoria a Duarte Pacheco Pereira, que había un capitán portugués que había defendido una ciudad indiana, Cochin, contra el Rajá de Calicut, con algunas decenas de hombres y artillería, claro, contra miles de hombres de Calicut. Este Duarte Pacheco Pereira es un otro hombre de Juan II y es nada menos que uno de los que estuve en las casas del tratado en Tordesillas y firmó el tratado como testigo. Entonces, Diego Ortiz de Villegas estuvo en todo. Fue extremadamente importante. Después hizo, como obispo de Viseu, hizo la obra, hizo la bóveda, fue encomendador, continuador de la encomienda que existía de la pintura, y en mi opinión dejó su imagen, que es esta, aquí, para el futuro. Después se murió en 1519. Ese castellano extremeño fue responsable por mucho de lo que es importante en las navegaciones portuguesas. Por eso me parece que se puede hacer un paralelismo muy claro con la figura de Juan Rodríguez de Fonseca, un castellano de origen portuguesa que coordinó las navegaciones castellanas, y este hombre, Diogo Ortiz de Villegas, un castellano que vino a Portugal, se hizo portugués, que fue decisivo en las navegaciones portuguesas y en otras cosas, porque como he dicho ya, increíblemente, este hombre castellano fue uno de los principales responsables de la difusión de la lengua portuguesa en el mundo. Gracias por vuestra atención. Gracias, Alfredo. Bueno, pues es el turno de preguntas, tanto de las personas que escuchan vía telemática como de las que están en la sala. Sí, Monse, por aquí sí que hay alguna pregunta. Sí, se oye, se oye. Hola, una pregunta. El linaje de Fonseca, que dicen que es Fuenteseca, todo eso de Portugal, ese linaje tiene, cuando están en Portugal, participan en algo de navegación, astronomía, o se dedican, ¿se sabe algo de eso? No, que yo sepa, no hay ninguna. Sí, existe esta familia en Portugal, existen algunos ramos de esa familia Fonseca en Portugal, pero no tienen ninguna aportación destacada a las navegaciones y a los descubrimientos. Curiosamente, uno de esos ramos, que se llama Osório de Fonseca, es originario de una pequeña. Ahora es una aldea, es una pequeña vila, una pequeña ciudad portuguesa del norte, de a dónde vengo yo. Aún hay una relación de familia con mis antepasados. Porque también de ahí hay una relación de familia con Rui de Pina, que fue el historiador, el cronista portugués de ese tiempo. Y eso tiene que ver con mi familia. Nada de eso tiene que ver con las navegaciones.
No me oye. Oye, perdona, lo que quería agradecer que nos estés acompañando hoy en estas jornadas que están resultando muy bonitas y tenías que estar tú presente porque son muy internacionales. Y Alfredo Piñeiro Márquez siempre fue el más internacional de esta casa, ¿o no? No, mira, Jesús, yo me considero de la casa, yo me considero como siendo parte de la casa. Exactamente, exactamente. Y te quería preguntar una cosa personal, así que me perdonen todos. ¿Qué tal está la salud? Bien, estoy bien. Como decía a Montse, estamos todos destruyendo nuestros ojos porque ese es nuestro trabajo, siempre destruir más los ojos, pero estoy bien, estoy sobreviviendo y espero hacer algunas cosas más. Espero que para todos vosotros también ahí todo esté bien. Al año que viene, cuando ya estén las actas puestas, a ver si lo hacemos en Viseu y celebramos algo de este leonés que tú tanto conoces. Vamos allí con el coche y nos comemos un plato del día, arroz al tamboril. Sí, mira, lo que pasa sobre esta cuestión de los retratos del rey Don Manuel y también, claro, de este cosmógrafo, claro que la descubierta de una imagen del rey Manuel es aún más impresionante, de dos imágenes, porque yo descubrí dos imágenes. Es aún más importante y por eso, claro que Viseu y el Museo Nacional van a hacer alguna cosa sobre eso. Me parece que lo que van a hacer será, probablemente, la directora, será un congreso invitando historiadores de la arte portuguesa y especialistas de arte y de iconografía para que todos digan de su justicia. Algunos ya lo hicieron. Sylvie Desvart, la francesa, y Rafael Moreira, el brasileño, que son grandes especialistas del arte portugués, ya aceptaron esa identificación mía. Me parece que nadie va, ni siquiera mis mejores enemigos, si los tengo, que probablemente tendré, me parece que van a poder dudar, porque por varias razones que aquí no hemos podido ver. Entonces me parece que... Adelante, no te enrolles, pero adelante con esa idea. En Viseu me parece que van a hacer alguna cosa y ahí yo tendría mucho gusto que la escuela de Valladolid, tú y Montse y otros, que estén presentes, porque Viseu es así, me parece parecido con Valladolid en Portugal. Es en el norte, pero yo también vengo de Viseu, estudié en Viseu, y por eso para mí fue un placer descubrir ese rey y ese cosmógrafo ahí en ese Museo Nacional en Viseu. Tendré mucho gusto si en ese congreso que se haga un día, que se hará seguramente un día, que vosotros estáis también. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Pues una vez más agradecer al doctor Alfredo Piñeiro su presencia aquí porque nos ha apoyado durante los 2 días y seguro que mañana también contamos con él.